el cielo girando sobre nuestras cabezas. ¿Qué harías si de repente vieras el sol desprenderse del firmamento y precipitarse hacia la tierra? Si la lluvia torrencial que empapaba tu ropa cesara instantáneamente y todo quedara seco en cuestión de minutos, si el cielo completo se transformara en un espectáculo de colores nunca antes visto. No estamos hablando de un relato de ciencia ficción ni de una historia imaginaria. El 13 de octubre de 1917, exactamente a las 12 del mediodía, más de 70,000 personas creyentes, escépticos, ateos declarados y periodistas de los principales diarios fueron testigos de uno de los fenómenos sobrenaturales más impactantes y mejor documentados de la historia: el milagro del sol de Fátima. Pero para entender este acontecimiento extraordinario, debemos retroceder algunos meses y conocer a 3 humildes niños portugueses que afirmaban haber visto a la Madre de Dios. 3 pastorcitos en un rincón olvidado de Portugal. El Portugal, 1917. Europa se desangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, mientras la Revolución Rusa amenazaba con cambiar para siempre el orden mundial. En un remoto y empobrecido pueblo llamado Fátima, 3 niños pastoreaban sus ovejas ajenos a los grandes conflictos que sacudían el continente. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, eran niños analfabetos y sin instrucción religiosa profunda, hijos de campesinos humildes en una región donde la persecución a la Iglesia Católica ya había comenzado. El 13 de mayo, mientras cuidaban su rebaño en Cova da Iria, una hondonada cerca de Fátima, un destello de luz atrajo su atención. Lo que sucedió a continuación cambiaría sus vidas y la historia de la devoción católica para siempre. Era una señora más brillante que el sol, describiría después Lucía. Vestida completamente de blanco, con un manto de oro y un rosario en sus manos, la aparición se presentó ante los niños. Las apariciones que conmocionaron a un país. No tengáis miedo, no os haré daño, fueron las primeras palabras de la señora según el testimonio de Lucía. La aparición, que los niños describirían como una joven de extraordinaria belleza, les pidió que regresaran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes, durante 6 meses consecutivos. El Portugal de 1917 era un país convulso. Tras la Revolución Republicana de 1910, la nueva élite política había iniciado una campaña agresiva contra la Iglesia Católica. Miles de religiosos fueron expulsados, los bienes eclesiásticos confiscados y las manifestaciones públicas de fe prohibidas. En este clima de persecución, el relato de 3 niños sobre apariciones marianas fue recibido con escepticismo por las autoridades y con hostilidad por el gobierno. A pesar de las amenazas y del encarcelamiento temporal de los pequeños videntes por parte del administrador local, Artur Santos, sin parentesco con Lucía, los niños se mantuvieron firmes en su testimonio. Sus descripciones eran consistentes en cada interrogatorio, incluso cuando fueron separados. La noticia se extendió como pólvora. El 13 de junio, cerca de 50 personas acompañaron a los niños. En julio, la cifra ascendió a 4,000. En agosto, cuando los niños fueron secuestrados por las autoridades para impedirles acudir a la cita, más de 15,000 personas fueron testigos de un extraño fenómeno atmosférico. Una nube que descendió sobre el roble donde solía aparecer la Virgen, seguida de destellos de luz y una extraña lluvia de pétalos blancos que se desvanecían antes de tocar el suelo. Los secretos de Fátima, visiones del infierno y profecías. Durante estas apariciones, la Virgen confió a los niños 3 secretos que conmocionarían al mundo. El primero fue una aterradora visión del infierno que dejó profundamente impactados a los 3 pastorcitos. En sus memorias, Lucía describiría esta visión con detalle estremecedor. Vimos cómo un gran mar de fuego y sumergidos en él los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio arrastradas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. El segundo secreto incluía la petición de la devoción al Inmaculado Corazón de María.
advertencias sobre una guerra peor que la que entonces asolaba Europa, y la mención especial a Rusia, cuyo nombre los niños jamás habían escuchado antes. Si atienden a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. El tercer secreto, que no sería revelado públicamente hasta el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, contenía la visión de un obispo vestido de blanco que caía bajo las balas de soldados. Muchos interpretaron esta visión como la profecía del atentado contra Juan Pablo II en 1981, aunque existen diversas interpretaciones sobre su significado. El milagro prometido. 13 de octubre de 1917. Durante la aparición de Julio, Lucía había pedido a la señora una señal para que todos creyeran en sus palabras. La respuesta fue clara: en octubre diré quién soy, lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Esta promesa generó una expectación extraordinaria. El 13 de octubre de 1917, a pesar de una lluvia torrencial que había convertido el terreno en un barrizal, más de 70,000 personas se congregaron en Cova da Iria. Entre la multitud se encontraban numerosos periodistas, incluidos corresponsales de periódicos anticlericales como O Século, el más influyente de Portugal, que había enviado a su redactor jefe Avelino de Almeida con la intención de ridiculizar el supuesto fenómeno. Lo que sucedió aquel mediodía desafiaría cualquier explicación racional y sería reportado por la prensa internacional, dejando perplejos incluso a los más escépticos. Tras horas bajo una lluvia incesante, la multitud vio cómo las nubes se abrían repentinamente, revelando un sol opaco que parecía un disco de plata mate, al que se podía mirar directamente sin dañar la vista. De pronto, el astro comenzó a bailar, girando sobre sí mismo y lanzando haces de luz multicolor que teñían el paisaje, las nubes y los rostros asombrados de los presentes. Testimonios del imposible. El doctor José María de Almeida Garrett, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Coimbra, presente en el lugar, dejó este testimonio. De repente oí el clamor de millares de voces y vi que la multitud se dispersaba de aquel lugar y miraba al cielo. Era el milagro, el signo prometido. El sol comenzó a temblar, a hacer movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó. Avelino de Almeida, el escéptico periodista de O Século, escribiría más tarde: el astro recordaba un disco de plata deslustrada y era posible fijar la mirada en esa hoguera de luz y calor sin ninguna molestia. Parecía un eclipse, pero he aquí que surge un clamor colosal y a los espectadores que se encontraban más cerca se les oye gritar: ¡milagro, milagro! ¡Prodigio, prodigio! El sol giró sobre sí mismo en un torbellino desenfrenado. Se desprendió del firmamento y, rojo de sangre, avanzó sobre la tierra amenazando aplastarnos con su masa inmensa e ígnea. Fueron unos segundos de impresión terrible. El fenómeno se repitió 3 veces en aproximadamente 10 minutos. Y entonces ocurrió algo igualmente inexplicable. La lluvia había cesado por completo. Y pese a las horas de aguacero, la ropa de todos los presentes estaba completamente seca, al igual que el terreno antes embarrado. El ingeniero Mario Godiño, que fotografió los eventos de aquel día, declaró: el sol, en cierto momento, rodeóse de un color escarlata. Después se cercó de una aureola amarilla y roja. Luego parecía animado por un movimiento asombroso, a pesar de estar a plomo, como si verdaderamente girase sobre sí mismo con vertiginosa celeridad. Lo más asombroso es que este fenómeno fue visible hasta 40 kilómetros a la redonda por personas que ni siquiera sabían de las apariciones o no se habían dirigido a Fátima para presenciar el supuesto milagro. Las palabras finales de la señora. Mientras la multitud contemplaba atónita el prodigio solar, los 3 pastorcitos veían algo completamente diferente. Según relataría después Lucía, vieron a la Sagrada Familia, San José con el niño Jesús bendiciendo al mundo y junto a ellos la Virgen María vestida de blanco con un manto azul.
Después apareció Nuestra Señora de los Dolores y finalmente Nuestra Señora del Carmen. En esta última aparición, la señora reveló su identidad. Soy la Señora del Rosario. Quiero que se construya aquí una capilla en mi honor, que se continúe rezando el rosario todos los días. La guerra terminará y los soldados volverán pronto a sus casas. Los hombres deben enmendarse y pedir perdón por sus pecados. El precio de la visión. El destino de los tres videntes. El destino de los tres pastorcitos sería tan extraordinario como sus visiones. La Virgen les había anunciado que Francisco y Jacinta serían llevados al cielo pronto, mientras que Lucía debería permanecer en la tierra por algún tiempo más. La profecía se cumpliría con precisión. Francisco murió en abril de 1919 a los 10 años, víctima de la gripe española. Jacinta, su hermana menor, falleció en febrero de 1920 a los 9 años tras una dolorosa enfermedad. Antes de morir, la pequeña tuvo numerosas visiones adicionales, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y otras calamidades que afligirían a la humanidad. Lucía, por su parte, ingresó en la vida religiosa, primero como hermana Dorotea y después como Carmelita descalza. Viviría hasta los 97 años, falleciendo en 2005, después de haber sido testigo del cumplimiento de muchas de las profecías de Fátima y de haber mantenido correspondencia con varios papas sobre el mensaje recibido. En sus memorias, Lucía dejó constancia de las palabras que la Virgen le había dirigido personalmente. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Las profecías cumplidas y pendientes. Las profecías contenidas en los secretos de Fátima parecieron cumplirse con precisión inquietante. La Segunda Guerra Mundial estalló, tal como se había anunciado. Rusia esparció sus errores por el mundo con la expansión del comunismo soviético. Las persecuciones contra la Iglesia en el siglo XX fueron las más sangrientas de la historia, con millones de cristianos martirizados. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, siguiendo las instrucciones transmitidas por Lucía, consagró Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. Al año siguiente comenzaría la perestroika en la Unión Soviética, que llevaría pocos años después a la caída del comunismo en Europa del Este. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición, Juan Pablo II fue víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro. El Papa, que sobrevivió milagrosamente, atribuyó su salvación a la intervención de la Virgen de Fátima. Una mano disparó, otra desvió la bala. La bala que hirió al pontífice sería posteriormente incrustada en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, el santuario que cambió el destino de Portugal. En el lugar de las apariciones, se levantó primero una pequeña capilla en 1919, conforme a la petición de la Virgen. Con el tiempo, Fátima se convertiría en uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, recibiendo millones de peregrinos cada año. Portugal, que en 1917 vivía bajo un gobierno anticlerical, experimentaría una profunda transformación religiosa y social en las décadas siguientes. El país, que había perseguido a la Iglesia, volvería a sus raíces católicas, experimentando un renacimiento espiritual que muchos atribuyen a la intervención de la Virgen de Fátima. El arzobispo de Leiria, Fátima, declaró las apariciones como dignas de crédito en 1930, tras un riguroso proceso de investigación. Desde entonces, todos los papas han reconocido la autenticidad de Fátima, con 6 visitas papales al santuario hasta la fecha. La ciencia frente al milagro del sol. ¿Cómo explicar científicamente lo que ocurrió aquel 13 de octubre? Numerosos científicos han intentado dar explicaciones naturales al fenómeno. Ilusión óptica masiva, parhelio. Fenómeno óptico atmosférico, sugestión colectiva. Sin embargo, estas teorías chocan con hechos difícilmente explicables. El fenómeno fue observado simultáneamente por decenas de miles de personas en un radio de 40 kilómetros, incluidos escépticos y no creyentes. El secado instantáneo de la tierra y la ropa empapadas. La precisión con que fue anunciado 3 meses antes por niños analfabetos. Y los testimonios consistentes de observadores independientes. El profesor Auguste Meissen de la Universidad Católica de Lovaina, después de años estudiando el fenómeno, concluyó:
Las descripciones son tan precisas y concordantes que es imposible atribuirlas a su gestión colectiva. Algo extraordinario ocurrió aquel día, algo que la ciencia actual no puede explicar completamente. El mensaje para nuestro tiempo. El mensaje de Fátima, con su llamado a la oración, la penitencia y la conversión, sigue resonando en nuestro tiempo. En un mundo marcado por conflictos, materialismo y alejamiento de los valores espirituales. Las palabras transmitidas a 3 humildes pastorcitos hace más de un siglo mantienen una actualidad sorprendente. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, prometió la Virgen. Esta promesa de esperanza continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo que ven en Fátima no solo un evento histórico extraordinario, sino un faro espiritual para la humanidad. En palabras del Papa Benedicto XVI durante su visita a Fátima en 2010, se engañaría quien pensase que la misión profética de Fátima está concluida. Aquí revive aquel designio de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios. ¿Dónde está tu hermano Abel? Preguntas que persisten. Mientras contemplamos los extraordinarios acontecimientos de Fátima, surgen preguntas inevitables que cada uno debe responder personalmente. ¿Cómo explicar que 3 niños analfabetos pudieran predecir con exactitud acontecimientos mundiales que ocurrirían décadas después? ¿Qué fuerza pudo hacer que el sol bailara ante 70,000 testigos y que la ropa empapada se secara instantáneamente? ¿Fue casualidad que el atentado contra Juan Pablo II ocurriera precisamente en el aniversario de la primera aparición? Y quizás la pregunta más importante, si la Virgen María realmente se apareció con advertencias y peticiones para la humanidad, ¿estamos escuchando su mensaje? En un mundo cada vez más escéptico y materialista, Fátima permanece como un desafío a nuestra comprensión racional de la realidad, un recordatorio de que quizás existen dimensiones de la existencia que trascienden lo que podemos medir y categorizar. Como escribió el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, al comentar el tercer secreto de Fátima, para salvar las almas ha sido dado todo el mensaje. Perder la propia alma por conseguir poder, posesiones o placer. Esta es la amenaza más real. ¿Y tú? ¿Qué respuesta personal das al mensaje de Fátima? ¿Un simple fenómeno histórico curioso o una invitación divina a transformar tu vida y el mundo que te rodea? Como dijo Santa Jacinta Marto antes de morir, digan a todos que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María. El milagro del sol de Fátima no fue simplemente un espectáculo celestial para impresionar a los escépticos. Fue, ante todo, una validación divina del mensaje entregado a 3 niños humildes, un llamado urgente a la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María como camino de salvación para un mundo en crisis. Este mensaje, lejos de ser una reliquia del pasado, adquiere una renovada urgencia en nuestros días. Las advertencias sobre guerras, persecuciones y crisis de fe que recibieron los pastorcitos se han materializado con precisión inquietante a lo largo del último siglo. Pero junto a estas advertencias, Fátima nos ofrece también una promesa de esperanza. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Una promesa que nos invita a mirar más allá de las tinieblas de nuestro tiempo, hacia la luz de un nuevo amanecer espiritual para la humanidad. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿seremos parte de ese triunfo? ¿Responderemos al llamado que resonó en aquel pequeño rincón de Portugal hace más de un siglo y que sigue resonando hoy con renovada urgencia? La historia de Fátima nos recuerda que los grandes designios divinos suelen revelarse a través de los más pequeños y humildes. 3 niños sin educación, en un país marginado de Europa, se convirtieron en mensajeros de una revelación que continúa conmoviendo al mundo entero. Quizás el verdadero milagro no fue el sol danzando en el cielo, sino los corazones que, a partir de aquel momento, comenzaron a danzar al ritmo de una renovada fe y esperanza. Suscríbete al canal Vidas de Sangre Fe y contiene historias reales de fe, martirio y milagros que fortalecen el alma y revelan la acción de Dios más allá de la lógica humana.